¿sí? Entonces, ahorita justamente estoy comenzando a grabar nuestra clase para podérselas pasar, pero permítanme compartirles mi pantalla para que así veamos la parte teórica. ¿Me comentan si sí la pueden ver? Perfecto. Bien, como les decía, hoy vamos a ver mucha teoría. Espero no aburrirlos, más bien mi intención es enamorarlos de esta hermosa profesión que es la comunicación visual y así una buena introducción para lo que es el manejo del programa en sí de Photoshop, que vamos a tener muchas más horas para ver puro Photoshop, así que esta es nuestra segunda clase, la más teórica que vamos a ver va a ser esta. Y bueno, como les comentaba, me parecía muy pertinente hacerlo justamente por la razón de que como parte de ser creativo, de ser comunicador visual, de poder apoyarnos para crear ya sea nuestro emprendimiento, nuestras marcas, hacer montajes, trabajar en lo que es el Photoshop, necesitamos mucho de poder ver ejemplos. Entonces, por eso justamente es que elegí que nuestra primera clase sea poder ver mucho de la historia y de la teoría, ¿sí? Espero les guste, arranquemos con esto. Vamos a revisar a las personas que les faltó el Photoshop, los vamos a revisar con calma, les prometo. También a propósito, quería que esta clase sea justamente teórica para que el lunes arranquemos con todo en nuestro programa Photoshop. Entonces, ahora sí, sin más charlatanería, comencemos. ¿Qué es el diseño publicitario? Para comprender el diseño publicitario, veamos primero el concepto básico de lo que es la comunicación. Nosotros día a día nos comunicamos, chicos, ¿sí? Es un sentido sociológico de la transmisión de un mensaje, de una persona a un grupo, a otra persona. Constantemente nos comunicamos de una forma verbal cuando estamos hablando y nos comunicamos de una forma no verbal cuando no estamos hablando. Entonces, todo lo que hacemos comunica, ¿sí? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de llevar el cabello, si usamos o no usamos lentes, todos los colores que utilizamos. Les ha debido pasar a ustedes de repente, más que nada las chicas que somos coquetas, que por ejemplo somos churcas y estamos todos los días con el cabello churco y un día se lo planchan y no falta la persona que nos pregunta ¿y por qué te has planchado el cabello? ¿No? Es una forma de comunicar desde esos pequeños detalles. Básicamente, cuando hablamos de una comunicación, estamos hablando de unos elementos que son importantes, como son el emisor, el transmisor, el receptor y el mensaje. Son una base para la comunicación. El emisor es aquel que emite el mensaje, el transmisor en nuestro caso justamente es la computadora, el celular, ¿sí? Algo palpable que nos va a permitir transmitir el mensaje. El receptor va a ser nuestro cliente final y el mensaje es justamente lo que estamos comunicando, ya sea una publicidad sobre nuestra empresa, nuestro emprendimiento, o ya sea un fotomontaje de algo mágico que estemos armando, ¿sí? Considera el fenómeno de la comunicación inserto en sociocultural más que en que se desarrolla la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente nosotros tenemos formas de comunicación de acuerdo a nuestra cultura también. Por ejemplo, en La Paz nosotros utilizamos mucho el ya, ¿sí? Estamos riendo ya, de todo es ya, jajaja, estamos, ¿no? En Santa Cruz es el ñe, ¿no? Entonces, eso es mucho también de un tema cultural, sociocultural, que es parte de nuestro día a día. Como les decía, dentro de lo que viene a ser nuestro fenómeno de la comunicación está el emisor, el mensaje, el receptor. Aquí tenemos un poquito más amplio que viene a ser el código y el referente, que son justamente lo que componen al transmisor. Entonces, ahí les puse un ejemplo de lo que viene a ser los Simpson.
No sé si ustedes son generación Simpson, hay muchos que les gusta mucho, entonces pues por eso lo puse, me considero una también de los Simpsonitos, donde el Lard, el niño de las donuts, está mostrando justamente la publicidad de la dona. El mensaje es el consumir una donut y el receptor es Homero que va a comprar su donut, ¿sí? El código y el referente, el código va muy de la mano con el mensaje que va dirigido al emisor y al receptor. ¿Cuál es el código? El tipo de mensaje que vamos a comunicar. Es decir, en este caso, por ejemplo, podríamos ponerle compra una donut. El canal va de la mano con lo que viene a ser el referente, lo que les decía hace rato, ¿no? El celular, la computadora, la tableta. En anteriores tiempos era, por ejemplo, no sé, un volante que casi ya no se usa, ni mucho menos por las circunstancias actuales, ¿no? Dentro de lo que les decía de las conductas no verbales, justamente es todo aquello que nosotros expresamos a través de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma por ejemplo, mover las manos, de peinarnos. Por ejemplo, les comento entre paréntesis, si ustedes me ven con una chalina, ¿sí? Y con una chamarra, ustedes de por sí van a entender el mensaje que les estoy dando. ¿Qué quiere decir? Que está haciendo frío, ¿verdad? Si ustedes me ven en manga corta, se van a dar cuenta que está haciendo calor. Entonces, eso es comunicar también. Y eso va muy de la mano con las conductas no verbales. Con respecto a las conductas verbales, por supuesto, tenemos lo que es el hablar, ¿sí? El tono en el que hablamos, la pronunciación, el acento con el que hablamos. Por ejemplo, ustedes al escucharme se dan cuenta que soy collita, porque lógicamente mi acento es muy diferente al de Santa Cruz, al de Tarija. Por ahí tal vez nos parecemos con el acento cochala o con el acento orureño, con el acento potosino. Hay cositas que hablamos diferente también. Entonces uno se da cuenta de el lugar de donde uno pertenece, por ejemplo, con la pronunciación, con el acento, las formas de manifestarse, la estructura lingüística. Por ejemplo, nosotros, y algo muy lindo que me pasó al vivir afuera, es que para mí la palabra pipoca era las pipocas, ¿sí? Es algo que no existía otro nombre hasta que estuve afuera y pude lidiar con personas de otros países y esas personas me hicieron dar cuenta de que las pipocas para nosotros son justamente los maicitos reventados, el bocadito que comemos, pero en el caso de ellos no los conocen como pipocas. Los colombianos le dicen, por ejemplo, maíz pira o crispeta. En Venezuela creo que les dicen canguil o en Ecuador. En Perú les dicen canchitas. Varía mucho, ¿me entienden? Palomitas de maíz, cosas así. Entonces realmente ahí nos damos cuenta justamente de que tenemos una estructura lingüística diferente y eso nos hace ricos en muchas maneras, porque justamente ahí podemos encontrar la variedad de nuestras conductas verbales. Haciendo una pausa ahí, chicos, quisiera escucharlos. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia así? Ujú. Pochoclo. Ujú. ¿Alguien más por ahí? Cris que vive en Chile, le ha debido pasar muchas cosas por ahí. A ver, Cris, cuéntanos un poquito.
el churrasco. ¿Verdad? Qué locura. Qué locura. Seguro que sí, es parte de la hermosura diversidad de nuestros países latinoamericanos, les puedo asegurar. Algo que me ha pasado igual es que yo decía estoy macurcada y jamás nadie entendió el término macurca. Me decían, eso es un invento, eso no existe. Y yo decía, pero existe toda mi vida. En mi país hemos dicho macurca, macurcado. ¿Y qué es? Me decían. Y yo, dolor muscular, pero el dolor muscular es diferente a la macurca. Y bueno, son cosas que pasan. Entonces, sigamos. Teniendo en cuenta qué es la comunicación con conceptos básicos, hablemos del diseño gráfico. El concepto en sí es una actividad creativa y técnica que consiste en transmitir ideas por medio de imágenes, en especial en libros, carteles, folletos y hoy en día muchísimo en lo que viene a ser digital. El diseñador, pero también como sociólogo y comunicólogo, no puede, perdón chicos, no puede entender las producciones de diseño gráfico como cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que ir comenzando a tener cierto grado de un lenguaje coherente. Entonces, vamos hablando sobre carteles, sobre web, diseños de post para Facebook, por ejemplo, redes sociales, empaques, que son las cajitas que le decimos comúnmente, ¿no? O las bolsitas de los productos, no sé, paneles señaléticos. Ya tenemos que ir comenzando a utilizar los términos adecuados. Eso es importante porque si ustedes de repente quieren comenzar a apoyarse con el manejo del Photoshop para un emprendimiento propio o por ahí quieren seguir la carrera de diseño gráfico, tienen que comenzar a hablar con propiedades. Algo que me pasa mucho con los clientes es que a veces yo les estoy hablando por decirles, ¿no? De un diseño para Facebook y les digo, este post te sirve para tal y no entienden el término. Y está bien que ellos no lo entiendan porque no se dedican a eso. Pero nosotros tenemos por eso justamente que apoyarlos y enseñarles. Y como les había comentado en la anterior clase, justamente vamos a ver mucho de lo que son medidas y esas medidas las tenemos que conocer de acuerdo a los materiales que vayamos creando, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienza lo que viene a ser la comunicación visual? Desde un inicio, les comento a grandes rasgos, se consideraba primero lo que era el grafismo, luego el diseño gráfico y hoy en día la comunicación visual. Primero fue el grafismo en el siglo XV, después el diseño gráfico entre el siglo XVIII y siglo XX y ahora estamos con la comunicación visual. Evidentemente, antes de eso, desde un inicio de la humanidad, existía este tipo de comunicación que son las pinturas rupestres. Esto se daba en las diferentes cuevas. Ese es un ejemplo de un diseño y arte, que el diseño y el arte iban muy de la mano, del 33.000 antes de Cristo, ¿sí? Donde si bien esto es considerado arte, pero también tenemos que tener muy en claro que al comunicar deja de ser solo arte y se vuelve diseño gráfico o comunicación visual como la consideramos hoy en día, ¿sí? Aquí es una escena ejemplar de una casa de lo que se hacía aquella época en el Paleolítico Superior, donde los personajes están cazando venados. Seguimos avanzando en la historia de la humanidad y nos encontramos con lo que viene a ser la cultura sumeria, de los primeros que comenzaron a hacer grafismos o, valga el término, letras, ¿sí? Una comunicación de una manera escrita. Entonces ellos comienzan a dar un significado a cada una de las cosas, las hacían en arcilla
y las dejaban secar para comunicarse. Eso es un inicio de lo que viene a ser la escritura. Seguimos avanzando y nos encontramos con los famosos jeroglíficos, que por supuesto también van de la mano con el arte, con el diseño y con la comunicación, ya que ellos ya comenzaban con un tema de la escritura, de comunicar cierto tipo de cosas. Seguimos avanzando y llegan lo que son los manuscritos. Este es un ejemplo, una página de lo que viene a ser el libro de la Biblia manuscrita del libro de Kells, ¿sí? Era ilustrada, lo hacían los escribas. Los escribas eran justamente personas que estaban especializadas en crear este tipo de grafismos, de diseño, de comunicación para aquellos que pues podían acceder, porque tampoco es que todas las personas podían acceder a este tipo de libros. Llega un momento en el que este señor, Johannes Gutenberg, alemán, crea los tipos móviles. ¿Qué son los tipos móviles? Estas piecitas pequeñas que encuentran acá, que son cuadraditos que tienen una letra por cada uno de estos cuadraditos, valga la redundancia, de metal, ¿sí? Eso se armaban en cajas y se estampaba. Johannes Gutenberg es el creador de la imprenta. Y es ahí donde comenzamos ya una generación un poco más interesante de lo que son los libros. Y la misma comunicación se desarrolla. Seguimos avanzando, perdón chicos, por lo que he movido la pantalla ya no me deja. Durante el siglo XIX, el diseño de mensajes visuales fue confinado alternativamente a dos profesionales, el dibujante y el impresor. Entre 1891 y 96 se publicó algunos de los productos gráficos más significativos del movimiento de artes y oficio, el Arts and Craft. Aquí ya vamos encontrando temáticas más afines, más profundas de lo que es el diseño gráfico y su evolución y su desarrollo. Si se fijan, todavía aquí, como no hay computadoras, tampoco todavía estamos trabajando o estaban trabajando en el sentido en sí de la comunicación visual como la conocemos, pero ya tenemos cierto sentido del diseño, del grafismo, porque mezclamos ya el texto o tipografías con justamente los dibujos, las imágenes, ¿sí? A principios del siglo XX, al igual que las bellas artes del mismo periodo, fue una reacción contra la decadencia de la tipografía. El Art Nouveau, con su clara voluntad estilística, fue un movimiento que aportó a un mayor orden visual de la composición. Este es un cartel publicitario que lo realiza a ver, les explico un poquito. A principios del siglo XX hubieron muchos movimientos artísticos culturales. Entre esos estaban justamente el Art Nouveau, que sucedieron en Francia, sucedió en Europa principalmente, y muchos artistas que simplemente eran artistas comenzaron a generar una especie de grafismo al grado que ya se consideraba diseño gráfico, porque ya generaban ciertos estilos y más aún ya tenían cierta comunicación para algo en específico. Entonces, este es un cartel publicitario justamente de los cigarrillos Job. Entonces, aquí al fondo ven la marca. El estilo del Art Nouveau se consideraba, si bien mucho tema de arte, pero al comunicar algo dejaba de ser arte por sí solo, pero el estilo era de mucha curva, mucho movimiento, mucha mujer, muy femenino, ¿sí? Seguimos dentro de las grandes cosas que podíamos encontrar. En la anterior clase les mostré dos carteles de este señor que se llama Toulouse-Lautrec. Él era francés, justamente,
él hacía una técnica de grabado que se llamaba litografía, ¿sí? Pero obviamente él era artista, él era considerado uno de los artistas más revolucionarios de su época, junto con Monet en Francia, con Degas, etcétera, pero ya él comunicaba. Entonces, ¿qué sucedía al comunicar? Que él hacía publicidad y a él se lo considera el padre del cartel. El cartel es una de las principales formas de comunicación para el comunicador visual o diseñador gráfico, porque pues lógicamente ha nacido con eso el diseño gráfico en sí y por eso es tan importante. En este caso, este señor Toulouse-Lautrec hacía para el Moulin Rouge. El Moulin Rouge era el Molino Rojo, era un cabaret de aquella época, en 1891, pero ya tenía ciertos parámetros de lo que viene a ser justamente el diseño gráfico, como un orden en la comunicación, un manejo de la tipografía, ¿sí? Si bien estaban principalmente basados en arte, pero ya habían esos parámetros. Por otro lado, también tenemos otro que es el Le Chat Noir de Théophile Alexander Steilen, que era en 1896. Yo quería preguntarles, ¿alguna vez los han visto estos carteles, chicos? Bueno, ahí ya los están viendo. Como les decía, parte importantísima de conocer y de poder crear, mejor dicho, es conocer. Sí, entonces siempre nosotros tenemos que ser muy curiosos, muchísimo, investigar mucho, chicos, eso es clave. Bueno, sigamos. Acá está, por ejemplo, una de las primeras revistas. Esta se dio en Múnich en 1896 y se llamaba Jugend. Esta fue fundada por George Hill, justamente como ahí lo dice, y se dio hasta el año 1940. Imagínense esta portada de esta revista. Ahí están algunos parámetros de diagramación que hasta el día de hoy se utilizan, como el número de revista, el año de publicación, ¿sí? Pero imagínense esa portada con una portada de hoy en día que podemos ver como de Vogue o de muy interesante. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Porque realmente la técnica, la evolución de la comunicación ha ido variando mucho. Vamos a ver ejemplos más adelante. Pero esta ha sido una de las primeras que salió a la luz. Con una temática, ahí está Pan, que es uno de los, por decirlo así, demonios, entre comillas, que tocaba su zampoña, su flauta, su pan dulce, como quieran llamarlo, con patas de cabra y demás, que hace referencia mucho a la mitología, ¿sí? Ahí está Eva, el árbol de la tentación, el sol representa a Dios, entonces pues ahí tiene un estilo bastante particular y una comunicación muy fuerte, pero esa es la portada de una de las revistas que en un inicio se da. Vamos a ir un poquito a lo que viene a ser justamente, como les decía, a principios del siglo XX, salen muchos estilos artísticos. Dentro de esos estilos artísticos ya se van considerando estilos de diseño porque ya comunicaban mensajes y dentro de esos podemos mencionar algunos como el suprematismo, el destigil, el cubismo, el constructivismo, futurismo y la Bauhaus. La Bauhaus más adelante la vamos a ver un poquito más a profundidad, pero es una de las primeras escuelas de diseño en la historia de la humanidad. La vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todos estos estilos se generan alrededor del 1930. Evidentemente el estilo gráfico tuvo un cambio trascendental porque muestra una reacción, ¿sí? De parte de la humanidad en contra del organicismo, del eclecticismo, del eclecticismo ornamentalista de la época. ¿Qué quiere decir? Este estilo muy decorado, ¿sí? Como lo que vemos acá en esta parte.
era algo muy decorado, con muchas formas a la vez. Entonces llegan estos señores y dicen, no, tenemos que cambiar ese estilo, tenemos que volvernos más, ¿cómo les diría?, más simples en lo que estamos haciendo. Entonces, evidentemente, esto da surgimiento a muchos tipos de comunicación diferente, mucho más clara, mucho más directa, pero también se nos viene la guerra, ¿sí? Es por eso que entre las cosas más interesantes consideradas dentro de la historia del diseño están los carteles que hacían tanto los alemanes como los que hacían los americanos. En este caso, a la mano izquierda tenemos un soldado con un texto en alemán, evidentemente, con una tipografía muy de la época que se llama grotesca, así la denominaban. Y al otro lado tenemos una imagen de un americano con un texto en inglés que dice Your country needs you, tu país te necesita. Dentro de lo que sucede mucho en las guerras, chicos, es que para ganar una guerra, más allá de la fuerza o poder que tenga un país, también va de la mano con lo que es la comunicación. Una de las cosas que caracterizó a justamente los nazis en la Segunda Guerra Mundial, este no es el caso, este es de la primera, que vamos a ver ahorita en unos momentos algunos carteles basados en la Segunda Guerra, es que ellos trabajaban muy bien la comunicación visual. Entonces hacían una guerra psicológica bastante interesante, por lo que por eso tenían mucha fuerza. Los futuristas incorporan elementos de los anuncios en su literatura y también extendieron el movimiento a la publicidad porque estaban fascinados por la tecnología. El futurismo fue importante porque rompió con el tradicional esquema simétrico de la página impresa. Vamos a ver aquí un poquito, vamos a leer un poquito más. Los dadaístas crearon el precedente en las innovaciones tipográficas en Alemania. Como les digo, futurismo, dadaísmo, el Destigil, etcétera, son movimientos artísticos, pero que se consideraron también de diseño por la misma razón de que comunicaban algo. Entonces ya no era simplemente arte, ¿sí? Pero va de la mano con estilos artísticos. Y bueno, ahí tenemos justamente el futurismo, al experimentalismo en Rusia, que precedió inmediatamente la revolución de 1917. Entonces, ahí tenemos composiciones ya con más tipografía, el manejo de la imagen. Si bien nosotros aquí específicamente no entendemos lo que está diciendo, a menos que yo tenga la suerte de que alguno de ustedes hable ruso, que sería genial que nos lo pueda traducir, pero sí tenemos imágenes que nos ayudan a entender lo que están dando como mensaje estos carteles, ¿sí? Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se anima a comentar un poquito de lo que puede ver como expresión dentro de esos carteles? ¿Quién se anima a decir sí? Uh-huh. Súper, Anita. ¿Qué hemos tenido alrededor de los inicios del siglo XX, chicos? Fina Va de la mano con eso, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la revolución industrial, la creación de los autos, los trenes, la industria, la comunicación, comienza a aparecer la radio,
los primeros autos justamente, los trenes a vapor. Entonces, si bien acá, por ejemplo, nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que dice porque ninguno de nosotros habla ruso, pero si ya tenemos un esquema de comunicación gracias a las imágenes que podemos ir haciendo encajar. ¿Me dejo entender? Entonces, hay muchos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, aquí tenemos una barrera de lo que es el idioma, pero sí tenemos algo un poquito más claro de lo que son las imágenes. Por eso la importancia en la comunicación de nosotros, de los que trabajamos en este rubro, porque gracias a nosotros podemos comunicarnos de repente o comunicar a las personas de manera visual, ¿sí? Bien. Lucien Bernhardt había llevado al cartel visual un paso adelante en el proceso de simplificación y reducción del naturalismo en el lenguaje gráfico de las formas. Estableció una proposición del cartel al emplear formas de colores lisos, el nombre y la imagen del producto. Julius Kingler, su estilo osciló desde el Art Nouveau floral, lo que les he mostrado de esa chica que estaba de perfil, ese es el estilo Art Nouveau, hasta las formas bidimensionales decorativas de colores claros, brillantes y una rotulación sencilla y concisa. Bernhardt desarrolló un estilo de letras sans serif, realizadas en pinceladas gruesas. ¿Qué quiere decir sans serif? Esta tipografía que estamos viendo es sans serif, que no tiene terminaciones, que no tiene remates. Una tipografía que tiene terminaciones, remates, por ejemplo, la más conocida es la Times New Roman. Cuando nos toque ver tipografía en Photoshop, vamos a ver también un poquito de las diferencias de la tipografía, ¿sí? Eso va a ser importante para que ustedes también conozcan la importancia de saber utilizar una tipografía y poder expresarse a través de ella. Al mismo tiempo, el énfasis en la reducción, la forma minimalista y la simplificación anticiparon el movimiento constructivista. Aquí lo que les decía, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Estos no necesariamente son carteles nazis, pero este era más o menos el lenguaje visual que se comunicaba en esa época, ¿sí? En realidad, estos esencialmente son en contra de, pero sí es el estilo que se manejaba. Ya comenzaron a tener color, esto porque se producían justamente como en su momento también Toulouse-Lautrec los producía con litografía. La litografía es una técnica del grabado donde se utilizan tintas de colores. Ya se utilizaba un lenguaje más claro, una composición más clara, donde la forma, la imagen tenía un espacio en específico, el texto tenía un espacio en específico, la tipografía tenía un espacio en específico. Y por supuesto, como les decía, se nos viene también la Bauhaus. La Bauhaus fue la primera escuela de diseño, no solamente gráfico, sino industrial en el mundo. Fue fundada por Walter Gropius en Alemania. Justamente fueron de los más capos que crearon una tipografía, que valga también se llama Bauhaus. Crearon uno de los primeros logos reconocidos a nivel mundial, que es este, de la Bauhaus, y un estilo, una línea gráfica que era justamente esta, de la Bauhaus. Entonces, esta escuela generó que esos movimientos que se iban dando a través de principios del siglo XX cobren mucha más fuerza, ¿sí? Seguimos avanzando en la historia y llegamos justamente a la década de los 50, donde por primera vez se desarrolla lo que son los pictogramas. Esto es algo que lo hemos visto en muchísimos lugares, que de hecho lo vemos a diario, donde está la parada, los baños, no sé, señales que nos dicen qué hay cerca,
no sé, de repente, por decirles, ¿no? De los baños, la parada, si hay camas, teléfono para discapacitados, el bus, un hotel, un hospital, reciclaje, botar a la basura, que se permiten animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos se crean justamente, perdón, para el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. La idea era simplificar las formas al máximo, cosa de que todo el mundo pueda entenderlas. Y hoy en día se las utiliza en todo el mundo, principalmente en lugares donde hay mucha afluencia de personas, como son por ejemplo los aeropuertos. Donde quiera que uno viaje va a haber señales claras que las puede entender indistintamente del idioma que uno hable, ¿sí? Eso también, por supuesto, es parte de nuestra comunicación. Otra de las revistas que marcó cierta importancia en la época de la década de los años 50 para adelante, mejor dicho, de los años 80 para adelante, fue Emigre. Fue una revista de diseño gráfico y tipografía que se dio en los Estados Unidos. Fue creada por Rudy van der Lans, un diseñador de origen holandés, con su esposa Susana Lico. Este tipo de revistas eran, se puede decir, bastante importantes en la comunicación del diseño gráfico. Se cerró el año 2005, pero sí tuvieron muchas ediciones, hablaban de muchos estilos. Como pueden ver, las portadas eran bastante diferentes, pero siempre con parámetros de comunicación claros. El número de publicación, ¿sí? ¿Dónde más tenemos? Bueno, el nombre de la revista y bueno, había la variación en las portadas. Uno de los más grandes diseñadores reconocidos en la segunda década del siglo XX fue Milton Glaser. ¿Ustedes han visto alguna vez ese I Love New York o I corazoncito NY? Seguro que sí. De hecho, han hecho muchas variaciones de ese logo. Este señor justamente fue el creador de ese logo para la campaña, para lo que venía a ser una campaña turística para Nueva York, para llamar a las personas a que vayan a Nueva York. Él también hizo un cartel de Bob Dylan, que lo hizo muy famoso. Y también hizo justamente este logo de DC. Los que les gustan los cómics se van a dar cuenta. Este logo ha sido uno de los que más ha durado. Justamente lo creó cerca del año 76 y lo utilizaron hasta el año 2005. ¿Sí? Ha sido uno de los diseñadores más importantes en la historia de la humanidad, Milton Glaser. Yendo un poquito más allá, hablando no solamente de lo que viene a ser el diseño gráfico, sino la publicidad en sí, vemos que la publicidad es la herramienta tradicional directa del marketing y que tiene como objetivo divulgar un producto para estimular su consumo. Haciendo un paréntesis aquí, les quiero explicar cuál es la mayor diferencia entre el diseño gráfico en sí y el diseño gráfico publicitario. El diseño gráfico en sí es aquel que puede trabajar ¿qué cosas? Puede trabajar campañas políticas, puede trabajar logos o creación de marcas, puede trabajar en diseño editorial para hacer libros, diagramación, presentaciones, puede trabajar en campañas sociales, puede trabajar en todo aquello que sea comunicación visual. La publicidad principalmente es aquella que vende un producto o un servicio. Entonces el diseño gráfico publicitario es aquel que se encarga de visualmente vender un producto o un servicio de cualquier tipo de marca, ¿sí? Por eso hay una gran diferencia
cuando muchas veces pasa que uno ya está un poquito introducido a este mundo, hablamos de publicidad, 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 pero no nos queda muy clara cuál es la diferencia, por ejemplo, entre publicidad y propaganda. La publicidad es la que vende un producto o servicio. La propaganda es la que vende una idea. Esa es la diferencia. Entonces, la propaganda es política, por ejemplo. Los partidos políticos hacen propaganda. En cambio, las empresas y marcas hacen publicidad. Esa es la mayor diferencia que ustedes tienen que también tener en cuenta. En este caso les puse como ejemplo una publicidad de Doritos, que dice: sin Doritos no hay paraíso. Fue una publicidad hecha en la época en la que la famosa novela colombiana estaba de moda, ¿no? Y Doritos aprovechó justamente esa época. La publicidad también puede ser temporal, puede ser creada en determinado momento, como los memes, por ejemplo. Los memes en su momento, cuando de repente están en boga, se comienzan las marcas, ¿no?, a colgar de los memes también. Entonces, eso va muy de la mano. Los primeros agentes publicitarios surgieron en el siglo XVIII y se dedicaban a vender publicidad para los periódicos, quienes les pagaban comisión por cada espacio vendido. Estos pioneros de la industria pronto se dieron cuenta de que era más fácil concretar la venta si mostraban al anunciante cómo se vería el espacio. Y ahí comenzaron a ofrecer diseño y texto, por lo que comenzaron a contratar personas dedicadas a esas funciones, ¿sí? Chicos, me dan un segundito, por favor, me voy a ir a servir agua, se me ha secado la garganta. Mucho me toca hablar, quiero que ustedes hablen conmigo. Un segundito, perdón, mil disculpas. No fue culpa suya, solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Largo! No pienso irme, dije que te largues. Jamás se había rendido aquí. Está muerto. Pues haga que sea por algo. No hay sacrificio demasiado. Tú lo sabes. Bien, ahora sí, mil disculpas. Bueno, según el libro Practice of Advertising de Adrian McKay, la primera agencia de publicidad de la que se tiene registro fue de William Taylor, que comenzó a funcionar en Londres en 1786, seguida por Jem White, que abrió en 1800 también en Inglaterra. Los primeros anuncios eran como el que pueden ver, que básicamente habían variaciones en texto, eran obviamente impresos, ya existía el manejo de la imprenta, entonces obviamente se manejaban de esa forma y principalmente eran en los periódicos. Una de las primeras agencias más reconocidas que hasta el día de hoy de hecho existe y tenemos una sucursal en nuestro país es la de Leo Burnett. Esta agencia nace en Chicago el 5 de agosto de 1935 y en los años siguientes abre filiales y está alrededor del mundo entero. Este era el señor Leo Burnett, el creador. Vamos a ver un poquito de lo que viene a ser la evolución de la publicidad.
Algunas de las primeras marcas con mayor publicidad eran Liverpool o Palacio de Hierro y algunas empresas cerveceras. Eran así los anuncios en un inicio, ¿sí? Donde había ya cierto manejo de tipografías, habían textos, ya habían ciertas imágenes, ya había cierto sentido por ahí de composición. Este es un anuncio para Morton Salt en 1912. Cuando llueve, vierte sal. Ese era el anuncio. Ahí tenemos al personaje, una niña que está justamente echando la sal hacia el piso. Entonces aquí ya encontramos cierto grado de composición como actualmente la utilizamos, donde tenemos a la marca primero en primer plano, un personaje que está haciendo una acción y tenemos un llamado a la acción, ¿no? Algo que está llamando al público para que consuma. Camel, vamos a ver la variación entre este anuncio de Camel y el anuncio de los actuales de Camel, pero ahí dice, caminaría 1 milla por un camello, dice. Anuncio de cigarrillos de Camel para R.J. Reynolds Tobacco, acuñado en 1921, que decía también a veces caminaba 1 milla por un camello suave, suave, ¿no? Fíjense, este es el dibujo de la cajetilla del cigarrillo, por ahí un boceto hecho a mano, ya con cierto manejo de tipografías, una composición igual ya con mayor estructura, pero ese era el tipo de anuncios que se daban. Por ahí en 1947 ya con cierto manejo de color un poquito más interesante. Y dice, un diamante es para siempre. Anuncio de De Beers para diamantes, esto es del 47 como les decía, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de cómo se manejaban los anuncios en los periódicos, una tipografía bastante dura, ¿sí? Los dibujos hechos a mano, blanco y negro, por ahí ya había un cierto juego en el anuncio de Walmart, de un poquito más de color con azul, gran apertura, lunes 2 de julio, por ahí ya un personaje medio recortado. Entonces, la publicidad va cambiando. Evidentemente, en un inicio no tenían muchos, ¿cómo les diría? Muchas técnicas para poder sacar adelante, pero sí ya tenían ciertas bases de la comunicación, de la composición, el uso de tipografías, el poder trabajar a una columna, una imagen como algo impactante. Seguimos avanzando y ya aquí encontramos algo un poquito más desarrollado. Igual siguen siendo los personajes a mano. Esto es más o menos de la década de los 50, donde ya teníamos un título para usted, señor, ¿no? Únicos para caballeros. Y era justamente de unos cigarros, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice? Ah, no, de unos jabones, perdón. Colonias y demás. Barón Dandy, dice. Luego acá hay otra de los cigarrillos Lucky o Lucky Strike, como quieran llamarlos. Igual, dibujados, esto es más o menos de los 60. Tengan en cuenta que estos anuncios evidentemente van de la mano también, como les decía en un inicio, con la parte sociocultural, cómo se vestían las personas en la época, las cosas que sucedían en esa misma época, van muy de la mano justamente con todo lo que viene a ser la comunicación. Este es de los 80, de Maybelline, unos delineadores. Fíjense la diferencia de lo que es Maybelline ahora. Inclusive los mismos lápices, ¿no? Que ahora ya no vienen de dos colores y qué sé yo. Este es un anuncio de Coca-Cola, lo que era en un inicio, lo que fue en la década de los 90 y lo que es hoy en día. ¿Qué tal esa variación de comunicación? ¿Se nota? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, abismal totalmente. Uh -huh.
Por ahí los que son de mi generación de años, de los 30 para arriba, se acuerdan tal vez de anuncios de los 90 justamente de Coca-Cola, ¿no? Que hasta la ropa de vestir, la postura, el mensaje en sí. Luego tenemos, perdón, perdón, Yalimar. Por supuesto, Coca-Cola siempre ha hecho eso, ¿no? En este caso tenemos otro anuncio de Budweiser, la cerveza, donde justamente en el año 60 se mostraba la mujer como la perfecta ama de casa, como la perfecta, ¿cómo les diría? Esposa. Esa era como la visión que se tenía del papel de la mujer en la sociedad. Entonces muchos de los anuncios que se realizaban en esa década mostraban a la mujer que cocinaba, a la mujer que atendía al esposo, a la mujer que estaba pendiente de la casa. Y las grandes marcas, principalmente en Estados Unidos, por un tema justamente sociocultural, decidieron rehacer muchos de sus anuncios el año pasado, el anteaño pasado, inclusive este año, mostrando a la mujer que no era la perfecta ama de casa, la esposa sumisa. Entonces, por eso ahí hay una variación, como un remake, valga decirlo así, de Budweiser, del anuncio del 62 y del anuncio que lo rehicieron el año 2019. Lo mismo sucede con Van Heusen. Van Heusen es una marca famosa de corbatas, donde justamente, como les decía, en el año 60 se mostraba mucho a la mujer sumisa, que atendía al esposo, que estaba al pendiente del señor de la casa, y lo que hace Van Heusen es hacer como un remake de la misma publicidad. De hecho, hay muchas versiones de esa publicidad antigua con la nueva, donde el esposo es quien atiende a la esposa. Esto, como les decía, va muy de la mano con temas de comunicación socioculturales y de la situación actual, donde ahora evidentemente tenemos un pensamiento diferente, donde ahora nos sentimos en una equidad de género en la cual compartimos responsabilidades en la casa, y ya no es como era antes, que la esposa era la sumisa, la calladita, la que tendía al esposo. Entonces, por eso las marcas trabajaron esas versiones. Esto nos lleva a lo que sucede justamente en la actualidad. En la actualidad encontramos mucha variedad de publicidades. Eso evidentemente va de la mano con el diseño gráfico y va de la mano, como les decía, con lo que viene a ser la manera visual de comunicar los servicios, los productos de todas las marcas que nos rodean. También va muy de la mano con lo que viene a ser, lo que les decía, la comunicación de ideas, como en este caso, esto es, por ejemplo, dice el mensaje: Your skin color shouldn't dictate your future, ¿no? El color de tu piel no dicta tu futuro. En este caso es un mensaje muy fuerte en contra del racismo, por ejemplo, ¿no? Porque ahí vemos dos bebés blanquitos que están sin ningún tipo de caracterización, y vemos un bebé negrito que está vestido como si fuera un servidor de la calle, ¿no? Un constructor o un señor de la limpieza, qué sé yo. Entonces es un mensaje muy fuerte, y nosotros como comunicadores visuales tenemos esa posibilidad de generar este tipo de imágenes, ¿sí? O también cosas más sencillas como publicidades de marca, de este caso de las rasuradoras Brown, que dice: brings out the human in men, saca el humano dentro del hombre, ¿sí? Y acá a las 8 de la mañana es un mico, y a las 8:05 ya es un señor, ¿sí? Gracias a la rasuradora, por ejemplo, ¿no? Que también se puede manejar con un cierto sentido de humor. O mensajes como este: Stop the violence, don't drink and drive, ¿no? Detén la violencia, no tomes y manejes.
Fíjense cómo realmente la publicidad o en este caso la propaganda han cambiado tanto, chicos, tanto al grado que con una imagen podemos impactar y más allá del idioma podemos dejar claro el mensaje que estamos haciendo. Evidentemente estas cosas están hechas en Photoshop, no están hechas en otro programa, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de cómo no solamente es saber manejar el programa, sino es saber qué queremos comunicar. Eso es súper importante. Esta es una de Camel, si bien es parte de lo que viene a ser la partecita de la cajetilla. Se ha caracterizado por hacer este tipo de manejos visuales, de composiciones visuales, donde claramente vemos un camello, ¿sí? Entonces, esa es la idea, el poder trabajar y jugar con la imaginación. ¿Se acuerdan del anuncio que les mostré de Camel hace ratito, del periódico ese antiguo? Y fíjense cómo ha pasado de eso, que había mucho texto, a esto. Son cosas prácticamente diferentes, porque ya esa marca se ha posicionado, esa marca es conocida a nivel mundial y no necesita inclusive decir palabra alguna, ¿sí? Esta otra que es bastante interesante es de una empresa que se llama Lifebuoy para jabones que matan bacterias y dice, tú comes lo que tocas. ¿Qué es esto, chicos? ¿Descubren qué es? Exacto. Es como si fuera un pan molde, pero en realidad es un perrito. Y el copy, el texto, el mensaje nos está reforzando esa imagen y nos dice, tú comes lo que tocas, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo, chicos, al saber que es de un jabón antibacteriano? Exactamente, exactamente. ¿Sí? A ver, sigamos. Acá. Whose hand are you holding? Dice. ¿Quién está agarrando tu mano? ¿Quién está sujetando tu mano? Y es justamente de un gel antibacteriano. Así es. Y hoy en día más que nunca, ¿no? Con el tema del coronavirus nos tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en estos dos casos, en este estamos tomándolo con humor, en este lo estamos tomando con un poco más de seriedad, pero ambos tienen un mensaje que va más allá de la misma marca. Esta es una marca de jabones, esta es una marca de gel antibacteriano, pero nos están dando un mensaje, ¿sí? Y evidentemente, volvemos a repetir, están hechos en Photoshop. Este es un fotomontaje, este es otro fotomontaje. Entonces, fíjense la importancia de cómo comunicamos, que tengamos claro lo que comunicamos. Esto, por ejemplo, es una campaña en contra del maltrato animal que dice los animales no son payasos. Sí, esto ha sucedido durante muchos años, por decirlo así, pelea en contra de que se utilicen a los animalitos en los circos, ¿no? Entonces, fíjense la importancia, chicos, más allá de saber utilizar el programa, la herramienta, es lo que vamos a comunicar. Imagínense esta foto con el mismo mensaje, mejor dicho, este mensaje de los animales no son payasos, con una foto que no tuviera ese impacto visual. Tampoco tendría el impacto el mensaje, ¿me entienden? Tenemos que saber qué vamos a comunicar. Aquí que encuentran, chicos, ¿saben lo que es absolute? Es una bebida alcohólica, es un vodka. Estos señores de Absolute, aunque yo no les quiero dar ningún mensaje subliminal, porque no hay que tomar, pero sí tienen publicidades espectaculares, chicos,
Ellos saben manejar muy bien las leyes de la Gestalt, saben manejar muy bien la forma en la que tienen que trabajar la comunicación. En este caso, esas balsas que encuentran ahí, si bien están aglomeradas, pero hay un juego de forma y fondo, donde encontramos una botella, ¿sí? Y lo único que nos está diciendo es Absolut Bangkok. Bangkok es una ciudad, Absolut es la marca del vodka. Punto. No necesita más palabras alguna. Absolut Health. De la misma forma encontramos la forma de la botella hecha con justamente el estetoscopio de un médico. No necesitan poner palabra más alguna, ni siquiera están poniendo su marca en sí, simplemente están poniendo la palabra absolutamente saludable, pero el mismo hecho de ser absolute ya nos está diciendo que es de esa marca. Absolute Citron, que hace referencia a la versión cítrica de ese vodka. Igual, de la misma forma, los autitos, taxis, esos clásicos famosos que vemos en las películas de Estados Unidos, en Nueva York principalmente, toditos esos autitos forman una botella, ¿sí? Esta otra, ¿qué encuentran ahí? ¿Qué forma es? Parece una barriga. Exacto, es igual trabajada en Photoshop. Y la idea es de un gimnasio, de un lugar donde hacen pilates. Y dice, carrying too much weight, estás cargando mucho peso, hace semejanza a que cuando nosotros estamos con una maleta o algo pesado nos cuesta, ¿no ve? Y cuando tenemos pancita también nos sentimos pesaditos. Entonces ahí está el mensaje, ¿sí? Sencillo, directo. Claro que a veces puede que sea un poquito impactante por ahí ver una panza ahí que está medio que no sé cómo. Pero ahí está, chicos, el buen manejo de un Photoshop. En este caso tenemos una de Ray-Ban, las famosas gafas, que nos está mostrando, por ejemplo, un punto de tensión. Tenemos una composición en este caso, ¿sí? Donde nuestra imagen sentimos que se está yendo en tensión hacia el lado justamente donde está este personaje caído. Y es una línea en diagonal. Este tipo de cosas también podemos jugar nosotros en nuestras composiciones. Pero fíjense que el contrapeso visual nos lo está dando la marca aquí. Entonces, hay muchos elementos que nosotros tenemos que ir conociendo cuando vamos a trabajar una composición visual, principalmente en Photoshop, que tengamos un cierto aire visual, un cierto respiro visual, porque cuando nosotros, no se olviden chicos que estamos muy saturados de información en el día a día. Tenemos muchas cosas y cuando entramos a Facebook vemos mil cosas, mucho contenido, muchas fotos. Entonces, cuando nosotros como comunicadores visuales estamos componiendo algo, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos que nos ayuden a que esa composición sea agradable a la vista. Para ello, justamente, tenemos que saber ciertas bases de la composición que yo también se las voy a ir dando a lo largo de la clase con el mismo programa para que ustedes vayan conociéndolas. Como les decía hace rato, las leyes de la Gestalt, parámetros de composición. A lo largo de la clase les he hablado un poquito de lo que era el lugar donde tiene que ir el texto, la marca, la comunicación, la importancia de la imagen. Todo eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Por otro lado, bueno, esta no es de la mejor calidad, pero sí es una publicidad que me parece muy bonita, que es de Sedal justamente anti-sponge, ¿no? Entonces dice, yo ya no me esponjo. Y es un leoncito con una melena lacia como la que tengo ahora, que yo también pues soy así como león, toda esponjada. Pero es algo que también podemos saber utilizar el humor, chicos. No se olviden que a las personas nos gusta reír. Nos encanta reír. ¿A quién no le gusta reír, chicos? Entonces, justamente
parte de las cosas que podemos hacer, mucho va a depender de nuestro emprendimiento, de la marca con la que trabajemos, pero puede ser tomar las cosas con humor. ¿Y quién se va a imaginar en la realidad que un león va a utilizar sedal y va a dejar esa melena hermosa que tiene por estar planchado? No, no es algo real, pero sí funciona para esa marca, ¿me entienden? Porque da ese sentido de humor, algo bonito, algo diferente, algo fresco, no es algo cotidiano que veríamos. Y las chicas que somos esponjaditas, que somos churcas, sabemos lo difícil que es tener el cabello bien, bien puestito, ¿no ves? Siempre estamos ahí con nuestros pelitos por todo lado y demás. Entonces, hay formas en las que nos podemos dar a comunicar la marca. Esta, por ejemplo, es de Hino, esos camiones famosos, grandotes, que cargan mucho peso, que dice Passengers Wanted, 500 FG Series, la serie del camión, the longest in its category, ¿sí? El más largo en su categoría, dice. Y lo que está mostrando justamente es algo trabajado también en Photoshop, en una composición en la que evidentemente es algo irreal. Un elefante no es así de largo, ¿verdad? Pero nos está mostrando la característica del camión, que de paso está aquí en pequeñito, ¿sí? Y el texto que nos está reforzando, que justamente nos muestra que es súper largo y que puede cargar mucho peso, muy fuerte. Esta última, que es de Clorets, que tiene mucho impacto, sí, es como tener una lengua de pescado, uno diría, no, qué asco. También es un fotomontaje hecho en Photoshop, obviamente, que dice, elimina el mal aliento. Y es de los chicles Clorets. Entonces, ahí ustedes pueden ver justamente la diversidad de cosas que podemos hacer, que podemos trabajar. Todas tienen manejo de imagen, por ende todas han sido trabajadas en Photoshop. Todas, chicos. Bueno, estas antiguas evidentemente no, estas antiguas eran trabajadas a mano, dibujadas, diferentes técnicas, pero estas nuevas sí, todas. Entonces, fíjense que no solamente es el saber utilizar la herramienta, sino tener muy claro qué queremos comunicar. ¿Estamos? Bien, chicoquitos, tenemos todavía 15 minutos más, entonces antes de pasar a revisar con los chicos que no han podido instalar el Photoshop, quisiera escucharlos. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué opiniones? ¿Han podido aprender muchas cosas nuevas? Súper, así es. Por supuesto que sí, Cris. ¿Alguien más, chicos? Ujú. Así es, Vania. Claro que sí.
Claro que sí. Y obviamente ahí tenemos que tener mucho cuidado porque como bien lo decía Cristian, muchas veces podemos dar interpretaciones que por ahí no queríamos decirlas, ¿sí? No sé si les ha pasado alguna vez, tal vez, que han visto una publicidad y cuando han visto la imagen han entendido una cosa, pero luego ya han leído y la han entendido recién como querían dar. ¿Les ha pasado? Ujú. Así es. Así es, chicos. Bien, ¿alguien más, chicos? ¿Algún otro comentario? Así es, Yalimar. Bien, chicocos. Entonces, ahora sí, antes de que nos despidamos, una vez más les pregunto, les consulto, aparte de Jimmy, Claudia y Yali, ¿quiénes más han tenido inconvenientes con su instalación del Photoshop, chicos? ¿Todos han podido instalar? Por ahí Claudia está con el micrófono abierto. Claudita, porfa, lo puedes cerrar. Estamos escuchando de fondo. Gracias. Muchas gracias. Bien, chicos. Creo que ninguno más ha tenido, aparte de los tres, algún inconveniente con la instalación, ¿verdad? Así debe ser, sí, sí. Marquito, porfa, si puedes hacer la prueba de abrirlo, porque no te debería pedir absolutamente nada, ni contraseñas ni nada. Exactamente. Súper, súper. Muy bien, chicos. Entonces creo, sí. Ujú, ujú. Jimmy, ¿cuál pudiste instalar al final? ¿El 2020? ¿Y el computador tiene el Windows 10? Mm, no es normal que tarde tanto en arrancar, la verdad. A ver, lo vamos a revisar con calmita, ¿listo? Creo que solamente son los... Sí inició, pero ya, perfecto. Bueno, si llegó a entrar al programa y pudiste abrirlo y demás, está bien. Es muy posible que vaya también con un tema de la memoria RAM. 4 GB no es mucho y el Photoshop es un programa muy pesado. Inclusive la compu que yo tengo que tiene 8 GB de RAM, a veces igual se pone un poquito lenta. Entonces, puede que sea un tema de RAM, pero si está funcionando, si da,
Eso es lo importante. Ojalá que no tengamos problemas cuando trabajemos y se ponga un poquito lento, pero vamos a ver si no, lo mejor va a ser el 2018 nomás. ¿Ya? Gracias a ti. Bueno, chicos, creo que ya en sí todos los demás tienen el programa instalado. Me voy a quedar con los tres que me falta revisar, porfa, Yalimar, Jimmy y Claudia. Les agradezco por la clase de hoy. Como les decía, la he grabado. El único inconveniente